En este video verás una guía completa para usar Trust Wallet. Para eso, simplemente vas a ir a la tienda de aplicaciones de tu celular, puede ser Android o iOS, vas al buscador y vas a poner la palabra Trust, así como yo lo estoy poniendo. De hecho, no la completé, pero me aparece esta alternativa que dice Trust, Crypto y Bitcoin Wallet. Y ahí nos aparece DA Apps Platform. Entonces la aplicación oficial la vas a instalar y después, si es tu primera vez, la tienes que crear. Simplemente para crearla te piden un código de 6, no, es de 9 dígitos. Bueno, sí, es de 6, me había confundido. Es como el del celular prácticamente, puedes poner varias combinaciones. Yo te recomiendo que sea una combinación medianamente segura, ya que una wallet, a comparación de otra cosa, por ejemplo una cuenta de banco o demás, no es tan segura, o sea, no tiene tantos datos tuyos, es como algo más clandestino, casi como tener dinero en una bolsa, digámoslo así. Entonces, debes de hacer varias cosas para cuidar tu dinero, en este caso criptomonedas, pero lo veremos más adelante. Simplemente la vas a abrir. Aquí, bueno, yo habilité lo de la huella dactilar. Y aquí tenemos el primer vistazo a la página principal, donde dice explorar tokens. Tenemos Bitcoin, Ethereum, BNB de Binance y demás cositas. Inclusive aquí tenemos varias opciones para ganar dinero. Aquí tenemos una opción de market para buscar qué comprar, o sea, aquí están las criptomonedas que más están a la alza. Por ejemplo, Ethereum, ahí vemos la gráfica que bajó, después comenzó a subir. Y un dato curioso es que, de hecho, aquí nada más es en una hora, o sea, ha cambiado muy poco. Aquí me debería decir el precio final. Bueno, ahí me puedo mover, pero bueno, yo te recomiendo que siempre compres una criptomoneda cuando va a la baja y después cuando suba, como pasó esta vez, vas a ganar mucho dinero. De hecho, aquí curiosamente ya estamos en una baja de Ethereum. Entonces, si la quieres comprar, simplemente le das donde dice operar. Ahí lo tenemos. Y en este caso, como yo no tengo ningún tipo de dinero en mi cuenta de Trust Wallet, desafortunadamente no lo puedo hacer. Pero aquí, si le doy clic, tengo la opción de ingresar dinero con Google Pay o Binance. Y también otras alternativas. Por ejemplo, si selecciono Google Pay, puedo agregar o comprar criptomonedas. Vamos a comprar USDT, está perfecto. A lo mejor, bueno, ahí te dice cuánto es el valor. De hecho, 1695 creo que es el mínimo para Google Pay, pero vamos a comprar unos 200 pesos de USDT, que serán como 10, ahí está. Vamos a pagar con SPAY o con Google Pay en este caso. Y una vez que hagamos esto, de hecho lo haré, a ver si me deja. Le doy en cargando, ahí está abriendo. Y una vez que hagamos esto, los 200 pesos de USDT van a estar en nuestra cuenta de Trust Wallet. Nada más que tienes que hacer ciertos pasos. Aquí me pide lo de la confirmación de correo y todo esto. Entonces, si quieres evitarte estos pasos, simplemente selecciona SPAY. En SPAY te van a dar unos datos y tendrás que, a través de tu cuenta de banco de confianza, mandar ese dinero a esta cuenta. Y esto va a tardar un poquito, como una hora a lo mejor. Te va a llegar el dinero y ya vas a tener, en este caso, USDTs en tu cuenta y ya podrás intercambiarlas de una manera muy sencilla. Por ejemplo, a lo mejor tienes 2 USDTs y quieres comprar una Ethereum. Bueno, no sería un intercambio justo, pero puedes hacer eso. Aquí incluso tenemos que seleccionar la moneda. Por ejemplo, a lo mejor yo no quiero Ethereum, quiero BTC o a lo mejor quiero SEC. Y aquí, bueno, si le doy clic puedo cambiar la criptomoneda y al final tenemos que deslizar para hacer el intercambio. Ahí aparece y por supuesto supongamos que tú tienes Ethereum en tu cuenta, ya que vimos que podemos ingresar cierta criptomoneda. Entonces tú ya tienes Ethereum y lo quieres mandar a Binance u otra wallet o a un amigo o no sé, pagas un servicio con criptomonedas. Le das donde dice enviar y aquí te pone la dirección. Recuerda, en cualquier criptomoneda o cualquier wallet te pide una dirección, entonces tienes que pegar la dirección que te den y es muy importante que selecciones una red, tiene que ser la red correcta. Aquí va a depender bastante de la criptomoneda. Por ejemplo, ahorita estamos en Ethereum, pero si nos vamos a esta, por ejemplo, le damos a enviar, vemos que en la red nada más tenemos esta que es Solana para Pump. Vamos a probar otra que es Hype, enviar, y otra vez tenemos Solana, pero en el caso de una más grande, como en este caso era Ethereum. De hecho ahorita no me aparece una criptomoneda grande. Bueno, de hecho seleccionar esta, otra vez Ethereum.
vemos que sí puedo escoger diferentes direcciones, ya que es muy importante. Si tú envías a, no sé, a Arby, bueno, sí, si lo envías en Arby y no en base, no le va a llegar las criptomonedas. Aparte, tienes que pegar la dirección como te la manden, ya que no es como una transferencia. Por ejemplo, en una transferencia de banco, si tú mandas, no sé, 500 pesos a una persona y te equivocaste en el nombre o número y ese número no le pertenece a nadie, te van a regresar el dinero, ya que no se pudo hacer la transferencia. En cambio, con las criptomonedas, desafortunadamente, si tú envías dinero a una dirección equivocada y nadie tiene esa dirección, se van a perder para siempre. Entonces, ten mucho cuidado. Ahora vamos a regresar. Recuerda el market, podemos ver todas las criptomonedas, inclusive aquí tenemos la alternativa de predicciones y demás cositas para invertir, digámoslo así. También tenemos esta opción de perpetuos para, bueno, aquí también estamos invirtiendo, pero es algo diferente. Bueno, aquí podemos ver al alza, cómo están viendo, cómo están subiendo, cómo están bajando, y te puedes dar una idea para comprar diferentes criptomonedas. Ahí lo tenemos. Yo te recomiendo otra vez que vayas en corto para que compres la criptomoneda cuando está a la baja. Aquí tenemos la opción de descubre, luego son aplicaciones y demás cosas relacionadas a otros wallets que no importan tanto. Y aquí en el buscador puedes buscar tokens, acciones. Por ejemplo, vamos a buscar una acción de Nvidia. Creo que sí, ahí está, había aparecido, nada más que no le había dado clic. Ahí aparece Nvidia, entonces puedes comprar acciones, nada más que aquí son tokens. Y aquí deberían de estar las acciones, que me parece que son estas. Incluso podemos buscar otras cositas y los puedes comprar. También si bajamos tenemos diferentes opciones de ayuda, pero ya que compraste criptomonedas o lo que tú quieras, acciones, lo que sea, y quieres asegurar tu inversión, ya que si tú eliminas la aplicación, técnicamente ya perdiste tu billetera para el resto de tu vida. Entonces, lo importante aquí es hacer una backup, o sea, un respaldo. No sé si hayas sabido el caso de un chico que tenía como 5 o 100 bitcoins en una USB, perdió esa USB. Y solo imagínate esto, tienes ahí el dinero para volverte archimillonario y lo perdiste porque se te olvidó dónde estaba tu USB. Entonces, para que eso no suceda, aquí puedes hacer una backup. Ahí aparece. Bueno, aquí es una extensión, creo que me había confundido, era con la opción aquí. Le di clic a los tres puntitos. Entonces tienes que seleccionar la opción de Google Drive o la opción manual para hacer tu backup y así no pierdas ninguna de tus criptomonedas. Y si no te da suficiente seguridad, obviamente no desinstales la aplicación, pero si quieres algo más seguro podrías probar con Binance, nada más te lo recomiendo. Y ya por último, si quieres agregar criptomonedas o cierta cantidad de dinero o lo que sea, aquí en la página principal tenemos la opción de depositar desde Binance y también recibir criptomonedas. Aquí va a cambiar dependiendo de qué criptomoneda sea. Por ejemplo, bueno, tengo diferentes redes. También se me pasó decir, si tú tienes, bueno, vamos a buscar una criptomoneda, en este caso es Ethereum, puedes recibir la criptomoneda y simplemente tienes que pasar el QR o esta dirección y ya puedes recibir esa criptomoneda. Y por último, para agregar fondos, recuerda, puede ser desde Binance, ahí lo tenemos, o también con tarjeta, pero ya lo vimos anteriormente directamente al comprar una criptomoneda o hacer la simulación de una compra. Y bueno, esto es todo lo básico de Trust Wallets.